Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, este libro. En el capítulo 16 que se nos presenta aquí sobre toda esta odisea, estos viajes, cómo el Espíritu Santo es el que dirige también, ciertamente, la historia. Nosotros estamos mirando sobre esta inesperada también libertad de Pablo y Silas que sucede. Y bueno, es sorprendente, ¿verdad?, el comportamiento de las autoridades de la ciudad. Porque ¿qué les motivó a ofrecer inesperadamente, porque cae del cielo, inesperadamente la libertad a los dos encarcelados? ¿Qué es? ¿Quién les llamó? Ellos no tuvieron más actuación, pero sin embargo en un momento aparece de una manera inesperada. Habían tenido noticia de lo sucedido durante la noche. ¿Será que ellos supieron lo que había sucedido? ¿Será que alguien les comentó a estos magistrados, a estas autoridades? O para el terremoto famoso, que se les sueltan las cadenas, que se abren todas las mazmorras. ¿Será que le comunicaron? Porque después incluso pues sabemos la historia, que el mismo carcelero que se quiere suicidar, Pablo y Silas, dicen, no, aquí estamos, nadie se escapó, y así. Ante esa pregunta, se dan cuenta que es una pregunta esencial y fundamental, porque entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano?, dice el carcelero. Es una pregunta muy retórica que incluso nos está diciendo a nosotros. Cree en Jesucristo, cree en el Evangelio y déjate bautizar, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a suceder después. Pero en el versículo posterior, que ya es justamente el 19, sus patrones, dice, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y Silas. Los arrancaron hasta la plazoleta. Bueno, ahí entonces esa plaza pública, ahí llega a rotear y todo lo que sucede que nosotros ya sabemos. Pero ahora es sorprendente porque son ellos quienes, cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores, dice, a los inspectores, para que dijeran al carcelero, deja en libertad a estos hombres. Así de sencillo, de la nada. Deja en libertad a estos prisioneros. Pero recordemos que también mucho antes dice que ellos fueron, no digo masacrados, pero simplemente fueron golpeados.
golpeados tremendamente. Y Pablo por eso es que se levanta y dice, no señor, aquí no es la cuestión es solamente listo para ya te llega todo pado y que tocañe, jabo y pure, esa lo mismo, jabo y pure. Entonces más o menos eso es lo que da a entender. Pero entonces ante esta injusticia Pablo es el que se levanta y habla y dice, no señor, le dice, así como ustedes nos mandaron a la plaza pública. Entonces de la misma manera queremos que ustedes también digan el por qué, ¿verdad? ¿Qué les motivó a ofrecer entonces? Esta es la pregunta, inesperadamente la libertad a los dos encarcelados. Habían tenido noticia de lo sucedido durante la noche, más bien parece poderse conjurar que tenían injustamente el día antes en el modo de tratar a los acusados bajo la presencia de las mesas. En efecto, no sin motivo se hace notar en el capítulo 16-22 que durante el proceso también la multitud se había amotinado contra los misioneros. También la multitud. Así también una interesante ampliación del texto que se ha transmitido en diferentes testigos. Dice acerca del 16:39 que las autoridades de la ciudad habían rogado a los mensajeros de la fe que abandonaran la ciudad a fin de que la gente no vuelvan a amotinarse y vuelvan delante de nosotros con griteríos contra ustedes. Bueno, queridos amigos, esto es interesante. Entonces, por una parte, porque Pablo y Silas se presentan como ciudadanos romanos. Ciertos privilegios y muchos privilegios, ciertamente. Lo que nosotros observamos en especial, atención, es el comportamiento del apóstol. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que Pablo quiere? ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir? No se contenta con una liberación informal. Invoca su derecho de ciudadanía romana, pide una señal de reparación de su honor. Entonces, no le preocupa su persona, sino su condición de apóstol. Su condición de apóstol. Su encargo como mensajero del Señor. La causa de la iglesia. Y es verdad que el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 6-7 que sería mejor sufrir la injusticia de Pablo. Sería mejor sufrir la injusticia. Y esto sí que es bien concretito. 1 Corintios capítulo 6-7. Primero, ¿verdad? Del libro de los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Es lo que nos está hablando. Capítulo 6, versículo dice 7. Aquí está. Ya está mal que haya litigio entre ustedes. Queda todo. Entonces, ¿acaso no es preferible sufrir la injusticia a ser despojado? ¿Acaso no es mejor eso, verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo para dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. Hoy, queridos amigos, estamos leyendo el libro de los Jueces. Estamos ya en esta feria privilegiada de Adviento. Nos dice el capítulo 13, versículos 2 al 7, del 24 al 25. Había un hombre de Sorá,
del clan de Dan que se llamaba Menoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre del cielo vino a visitarme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Y así continúa esta hermosa historia del nacimiento que nosotros conocemos, que es Sansón, la fuerza de Dios. Entonces, queridos amigos, hoy también Dios nos invita a nosotros a tener esta fuerza, esta gracia de Dios, pero justamente como nos decía este libro escrito, ¿verdad?, de los jueces, nos dice: este niño verdaderamente traerá la fuerza de la redención para el pueblo de Israel. Nada más y nada menos que al Hijo de Dios que nacerá en el seno del mundo, la encarnación. Así como tenemos la figura de Sansón, la fuerza que vence todo mal. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia, queridos amigos, para que nosotros también, con la fuerza de Dios, podamos vencer todo obstáculo y hacer que Dios mismo reine en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús?
vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos así una síntesis general bastante amplia de lo que es este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos habíamos preguntado, ¿verdad? El mismo Pablo que escribe que sería mejor sufrir, dice, la injusticia, dice Pablo, y hasta dejarse incluso despojar, dice Pablo. Hasta incluso dejarse despojar. 1 Corintios 13:7. Dice que el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Constantemente habla en sus cartas de este amor que perdona y vence el mal. Pero cuando se trata de proteger su ministerio y de salvar su encargo al servicio del Evangelio, es capaz de enfrentarse resueltamente contra toda injusticia. Pablo entonces nos llamó a herir lo que en la comunidad verdaderamente ahí está, el aspecto comunitario es esencial, salvar el servicio al Evangelio. Es capaz toda injusticia. Sigue el ejemplo de Jesús que decía que no hay que pelear. No hay que pelear con el agresor, dice, estás pleiteando inútilmente. Eres ñemoilita. No hay que pelear, dice, con el que está pleiteando algo. Al contrario, Jesús entonces después ofrece, dice, la otra mejilla para que la golpease. Ofrece nada. Déjate allí. Pero se defendió contra toda agresión dirigida contra su misión y su entrega sobre todo. Esa misión y ese mensaje de entrega, de generosidad. Y acá. Pablo entonces se despide, después al final ya, se despide de Lidia y de los cristianos que estaban con ella. Una pequeña ciudad, comunidad, es el primer fruto de su misión en Europa. La carta a los filipenses es para nosotros un espléndido ejemplo de
lo que encontramos y que lleva él. Primera fundación y del cual metidos aquí, por lo menos, ¿verdad?, ayuda al cristiano a entender. El homo purinía de San Pablo. El homo Entonces, este primer fruto que también ellos van a ir viendo, el primer fruto de estas nuevas comunidades, donde entramos a detallar, ¿verdad?, lo que después serán también problemas, incluso siempre fue problema desde el comienzo. El pagano tiene que circuncidarse, tiene que conocer todo el Antiguo Testamento. Muchos decían, primero tienen que hacerse judíos. Y de cierta manera, no es que está mal también, solamente que es su forma de ser. Pablo dice, no, porque eso es secundario. Tenemos que ir al caracú, tenemos que ir ya directamente a Jesucristo. Pero pensando bien en la lógica, para entender a Jesucristo, para entender lo que está germinando, está naciendo desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, cierto que uno tiene que entender qué promesa, cómo se realizaron, qué es lo que se realizó. Y ahora entonces se irá desarrollando también este llamado de parte de Dios, este llamado, ¿verdad?, con su comunidad, este llamado para con cada uno de nosotros. Y así va a terminar después Pablo despidiéndose de Lidia, de los cristianos que estaban con ella. Una pequeña comunidad es el primer fruto de su misión. Este es el primer fruto de la misión, ¿verdad?, de Pablo en Europa. La carta a los filipenses es para nosotros un espléndido ejemplo de cuán fiel se mantuvo a Pedro. Se mantuvo, ¿verdad? Un espléndido ejemplo, el cual fiel ha mantenido a Pablo. Esta es su primera fundación y de la cual metidos llevaba él en su corazón. A los cristianos de Filipos, cuando escribía, pues Dios me es testigo de cuántos deseos tengo en las entrañas de Cristo Jesús de estar aquí en este sentido, pero de una manera muy, muy, muy prefigurada. Está diciendo también lo mismo, ¿verdad? Porque aquí estamos con Hechos de los Apóstoles. Cuando se alegra de su contribución a la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y a continuación confiesa tener esta confianza que el que empezó en ustedes la obra de las manos la llevará a su término hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos va presentando. Este es el momento en que uno tiene que ir reflexionando, entender, saber, para volver entonces, una vez que uno entiende, a reintegrarse, reinsertarse en su propia comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara.
servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos
conoce a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, así estamos continuando con nuestro curso bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, página lleva para dejar bien clarito. Nosotros también, después de que hubo esta fundación de la iglesia de Filipos, nosotros nos encontramos con esta famosa divina de Filipos. Pero detrás de todo eso también nosotros nos encontramos enseguida, ¿verdad?, con lo que es aparte de la conversión para el carcelero. Pero antes estaba la liberación de la esclava, poseída, dice, por el diablo. No fue considerada como un favor. El pensar utilitario no dejaba lugar para pensamientos más elevados. Aquí está el problema. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces nosotros miramos? Porque de cierta manera se hablaba, ¿verdad?, de esta mujer, de esta divina, que ella era capaz, dice su patrón, pero tenía poseída de un espíritu de adivinación, que daba muchas ganancias a sus patrones adivinando la suerte. Ahí estaba el problema. O sea, uno puede tener, porque es importante, uno puede tener, dice, como esa intuición, esa gracia, ese espíritu de adivinación, en este caso, está hablando de una manera. Pero ¿dónde estaba el problema? Ahí, como concluía, daba mucha ganancia a sus patrones. Entonces, aquí es el pensar utilitario, upea la ibayena, upea llevando yahina dentro del cristianismo, diga tú y la yaheya, que todo sea dentro de un pensamiento utilitario. El mismo evangelio gratis hemos recibido, gratis tenemos que donar. Peñandeja, peñandillara, o me eañandeja, o menguea, peñandere, cobe, peñandeva, peñandea, putu, upea, o mongu, eana, peñandeñe, peñandeco, angañame, arañamos salambia. Entonces es la liberación, ¿verdad?, de la esclava poseída, que es considerada no como un favor, sino que aquí está, decíamos, el problema de un pensar utilitario que no dejaba lugar para pensamientos más elevados. Con despecho por la pérdida material, se hallaron razones para echar mano a Pablo y a su compañero. Despecho, oye, despecharse. Cuaya pota, ese es un despecho, directamente entonces aquí. ¿Pero por qué? Y porque nos está causando una ruina. Es una ruina económica, ¿verdad? Y entonces ella podrá decir, y así entonces se hallaron razones para echar manos a Pablo y a su compañero. Se elevó la acusación al plano de lo religioso y de lo político. Los acusadores se enfrentaron en su calidad de romanos contra los judíos, como ellos designaban a Pablo y a Silas. Trataron de presentar el mensaje de salvación como una empresa
peligrosa para el Estado. Imagínense, aquí se estaba presentando como una empresa peligrosa para el Estado. El hecho de liberar de esta situación de engaño. Queridos hermanos, de yayesa, yayesa, la cuestión famosa de las sectas, que todo es diezmo, todo es así como te está diciendo, ¿verdad? Entonces la acusación de esto, que después lo van a llevar a un plano religioso y político, se enfrentan con la calidad de romanos contra los judíos. O sea que ellos aquí están queriendo sobreponerse. O mondamijanmeja, entonces ya, o imagina, a favor de. Ellos designaban a Pablo y a Silas, entonces como judíos, ciertamente. Hasta ese momento, por lo menos, hasta que Pablo después no revele también su identidad. Trataron de presentar el mensaje de salvación como una empresa peligrosa para el Estado. Ahora, los mensajeros de la salvación yacen como peligrosos delincuentes, en lo más recóndito de la cárcel, sujeto a un cepo con los pies inmovilizados y sin poder conciliar el sueño a causa de los dolores que experimenta. Entonces, ese dolor, el dolor del cuerpo, incluso también puede decir uno el dolor que uno experimenta. Ahora, con la evocación de esta imagen, el autor imprime un acento dramático a su narración. La impotencia del hombre que yace en el suelo sin esperanza pone precisamente de manifiesto la omnipotencia del Dios presente en su iglesia y constantemente en acción. Cómo uno se encuentra impotente. Entonces uno con mucha facilidad también, atención, el aspecto religioso, porque habla mucho el aspecto del quién soy yo, cómo estoy yo, qué me sucede a mí. Es la pregunta existencial, ontológica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. No hay palabras suficientes
desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios, desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, gracias Dios. Gracias Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 35 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Y responde, los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea, 321, y de Constantinopla, 381, y que sigue siendo hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Bueno, ¿cuáles son los credos? Los credos más importantes. Y responde, son dos. El credo que llamamos apostólico y el credo niceno. Nosotros solemos decir así popularmente el credo corto y el credo largo, porque en la liturgia eucarística actual se permite que el domingo se rece cualquiera de estos dos credos. El credo corto o el credo largo, ¿no? Y bueno, el primero, el que llamamos el credo corto, que es el que llamamos el credo apostólico, el símbolo de los apóstoles, nació del símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, de que rezaban, que profesaban los adultos que se bautizaban en Roma. La primera iglesia que llega a Roma formuló ese credo, que lo formulaban los bautizandos, los catecúmenos, la noche de su bautismo, y así ha quedado para nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso. El siguiente credo, el que llamamos pues el credo largo, credo niceno-constantinopolitano, que tiene un nombre así tan curioso, nació de dos concilios, del concilio de Nicea, 325, y concilio de Constantinopla, 381. Es más largo, es más explayado. ¿Por qué se explayan los credos? En gran medida porque responden a las herejías que van surgiendo en los tiempos, ¿no? En la medida que surge una herejía, se siente la necesidad de, para que quede claro, vamos a explicitar nuestra fe para que tal hereje no entienda que lo que él pretende, por ejemplo, la herejía de Arrio. Arrio era un hereje que
pretendían negar la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces los concilios de Nicea y Constantinopla lo que hacen es dejar claro que Jesucristo es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Esas expresiones que os suenan, que están en el credo largo, en el niceno constantinopolitano, fueron formuladas para responder a la herejía de Arrio, que pretendía negar la divinidad de Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Así pues, la fe se va explicitando con el paso de los tiempos, no porque esto no estuviese dicho en el credo apostólico, que allí también estaba afirmada, obviamente, ¿no?, la divinidad de Jesucristo, puesto que es la confesión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que configura el credo, pero para tener una formulación con la que se respondiese más explícitamente a los errores de cada momento. Con el paso de los siglos, en muchos concilios de la Iglesia Católica que respondían a distintos errores y a distintas herejías, se formularon también otros credos que, aunque en este momento no se utilizan en el seno de la liturgia, son también credos que son expresión de la fe. En el punto 192 del Catecismo Mayor se hablan de algunos de ellos, por ejemplo, el símbolo quicunque de San Atanasio, las profesiones de fe de los concilios de Toledo, de Letrán, de Lyon, de Trento. Y fijaros una cosa que supongo que algunos igual desconocerán. Hay un credo, el credo más reciente elaborado por la Iglesia, por el Papa, el credo más reciente es del año 1968, de junio de 1968, justo después del mayo del 68. Vaya momento en la vida de la Iglesia. Bueno, fue Pablo VI el que, viendo la gran crisis de fe que se generó por una mala recepción del Concilio Vaticano II, en la que parecía que el Concilio Vaticano II había que interpretarlo en clave de discontinuidad y de ruptura con la tradición de la Iglesia, y por dar también respuesta a una crisis que surgió en Holanda, donde el episcopado holandés publicó un catecismo que no mantenía la fidelidad a los contenidos de la tradición de la Iglesia, era una especie de reformulación de la fe desde la mentalidad liberal de nuestro tiempo. Pablo VI sufrió mucho, se enfrentó a esa situación, corrigió ese catecismo holandés, corrigió sus errores y posteriormente formuló el credo del pueblo de Dios. El credo del pueblo de Dios es el credo más explayado que nunca ha existido. Está a vuestro acceso, podéis encontrarlo fácilmente en la página de la Santa Sede del Vaticano, si tecleáis en la red Credo del Pueblo de Dios, Pablo VI. Es un credo extendido, es el credo más explicitado, ¿no?, que jamás se haya formulado, en el que se recoge el conjunto de la fe católica con toda la riqueza que la tradición nos ha dado, ¿no?, precisamente para dar respuesta a ese momento tan crítico del mayo del 68, en el que la fe católica también estaba bajo esa tormenta de secularización, y Pablo VI entendió que tenía que hacer una profesión más explícita. Por lo tanto, los dos símbolos más importantes son el credo apostólico y el credo niceno, pero bendita Iglesia que por cuidar nuestra fe ha ido a lo largo de los tiempos pues expresando de una manera más explícita y más detallada la formulación de esa misma fe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos con el capítulo 16, concluyendo, haciendo una síntesis general, capítulo 16, estamos hablando, ¿verdad?, que la cuestión de esta mujer que es liberada, prácticamente liberada, porque estaba siendo utilizada siempre con este espíritu de adivinación, más bien por una cuestión de pecunio, económica, es vender la gracia. Eso es lo que también encontramos ya en este mismo libro, mucho más atrás, la famosa simonía, Simón el mago, ¿verdad? Entonces, como queriendo comprar, queriendo vender el aspecto religioso. Entonces, aquí seguimos con algunos otros elementos. La iglesia siempre que está en constante acción, que busca lo elemental y lo fundamental, hace aquí qué cosa. Dice, nos acreditamos en toda ocasión como servidores de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, en necesidades, en aprietos, en palizas, en cárceles, en tumultos, de fatigas, desvelos, ayunos, como si fuéramos moribundos. Aunque todo, ¿verdad?, lo que todavía no había muerto, como entristecidos, pero siempre gozosos como pobres, pero enriqueciendo a muchos como quienes nada tienen. ¿Se dan cuenta? Este juego del pensamiento. Uno que no tiene, pero sin embargo que está en la alegría y en la plenitud de la vida. Y esto es entonces como entristecidos, pero siempre gozosos. Pero sin embargo estamos gozosos, como pobres, pero siempre enriqueciendo mucho. Ese también es otro elemento importante. Como pobres, porque no es lo esencial y lo fundamental. Pero sin embargo, siendo también pobres, nosotros podemos enriquecer muchísimo a las personas. Quienes nada tienen, pero todo lo poseen. Y allí dice, y gran cosa no llega. Pero sin embargo, lo poseemos todo, lo esencial y lo fundamental. Nos sirven a la memoria cuando pensamos en Pablo arrancando el cepo en la cárcel, ¿verdad?, de Filipo. Bueno, aquí hubo, sobre todo, de experimentar Pablo lo que más tarde escribiría desde la cautividad a los cristianos de Filipos. Según mi ávida expectación y mi esperanza de que nada seré defraudado, sino que por toda valentía, entonces, ahora como siempre, es Cristo quien públicamente será magnificado. ¿Dónde? En el mismo cuerpo del cristiano, es decir, en la misma realidad de cada uno de nosotros. Según mi ávida expectación y mi esperanza de que en nada seré defraudado, sino con toda valentía, ahora como siempre, Cristo será públicamente magnificado en mi cuerpo, ya sea mediante la vida, ya sea mediante la muerte. Las pesadas cadenas, ¿verdad?, que están llevando sobre sí. Esto es importante que nosotros lo entendamos. La dolorosa posición, las escocedoras llagas en el cuerpo, no impiden a los dos prisioneros, es decir, a Pablo y a Silas, dar testimonio de su fe delante de los otros, y Dios se muestra próximo. Es más poderoso que todas las maquinaciones humanas. Bueno, esto también, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad?, tenerlo un poco en cuenta, procurar entender, mirar un poco, ¿verdad? Esto es esencial y fundamental. Todo lo que es de ese sufrimiento, de esa pesada cadena, como te dice aquí. Pero no nos dejamos vencer, dice. Igual, Pablo y Silas, este capítulo 16 es magnífico, ¿verdad? Porque después en esa misma conversión que hablamos del carcelero se le presenta, dice que cerca de medianoche, Pablo y Silas están rezando, están cantando, va viendo Yokoi y Yokora. Por lo tanto, en este relato de la liberación de Pablo, que deliberadamente se pone en paralelo con la de liberación de Pedro, se
podrán descubrir resonancias de tal o cual historia de la literatura de la antigüedad e incluirla en el género literario de los relatos de liberación. Esto es importante, queridos amigos, ¿verdad? Porque todo lo que es el aspecto de liberación es el camino que el apóstol primero lo asume, luego también lo predica, lo muestra, porque es lo que sucederá también con el mismo carcelero, esa liberación de esa situación en que él mismo se encontraba. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.